Nunca voy a olvidar ese día. Estaba lloviendo. De esa forma que parece que el cielo también quiere llorar contigo. Las gotas golpeaban el tejado viejo, como si quisieran arrancarlo de cuajo. ¿Y yo? Yo estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de cajas, con los ojos hinchados de tanto llorar. Afuera, un coche negro, brillante, como de película, se detuvo justo frente a nuestra casa. Una casa que hasta hacía pocos días había sido el lugar donde crecí, donde aprendí a andar en bicicleta, donde mi madre preparaba chocolate caliente los domingos por la tarde. Esa misma casa ahora tenía dueño nuevo, y no era cualquier persona, era él. El hombre que bajó de aquel coche parecía sacado de otro mundo. Traje perfectamente entallado, reloj de pulsera carísimo, cabello oscuro peinado hacia atrás y una mirada que me atravesó como un rayo. Sus zapatos ni siquiera se mancharon al pisar el lodo. Caminaba como si el mundo le perteneciera. Y tal vez sí, tal vez a él ya le pertenecía todo. Incluso mi casa, incluso, sin saberlo aún, mi corazón. ¿Tú eres Valentina?, preguntó, alzando una ceja con curiosidad mientras se quitaba los guantes de cuero negro. No supe qué responderle, solo asentí, sintiendo cómo mi pecho se apretaba. No entendía por qué un hombre como él querría una casa como esta, vieja, con grietas en las paredes y recuerdos colgando en cada rincón. Pero ahí estaba, con su mirada fija en mí, como si yo también fuera parte del trato. Y lo peor de todo es que, por un segundo, deseé que lo fuera. ¿Y tú? ¿Qué harías si el hombre que destruye tu mundo es el mismo que lo vuelve a construir? Con una sola mirada, dale like. Si ya estás sintiendo que esto va a terminar en drama del bueno, y coméntame, ¿alguna vez te enamoraste de alguien que no deberías? Suscríbete al canal si te encantan estas historias de amor imposibles, porque lo que viene es solo el comienzo. Me llamo Valentina y tengo 17 años. Vivo en un pequeño pueblo costero, donde todos se conocen, donde los vecinos aún se saludan con una sonrisa, y donde el viento huele a sal y recuerdos. Nuestra casa estaba en Montana, una colina con vista al mar, vieja pero acogedora, con una bugambilla que trepaba por las paredes y tejía flores rosadas hasta el tejado. Allí viví toda mi vida, hasta hace unas semanas. Papá solía decir que esa casa tenía alma, que cada risa, cada lágrima, cada canción que se escuchaba desde el tocadiscos antiguo, quedaba atrapada entre sus muros, como ecos de lo que fuimos. Pero todo eso se fue apagando cuando mamá enfermó. Primero, fueron las visitas al hospital, después las cuentas médicas, y luego, las decisiones difíciles. El día que papá me llamó a la cocina para hablarme, supe que no era una conversación cualquiera. Me senté frente a él y noté cómo sus manos temblaban alrededor de su taza de café. Hija, vamos a tener que vender la casa. No supe qué decir. Fue como si me arrancaran el suelo debajo de los pies. Nuestra casa era lo único que había permanecido estable, mientras todo lo demás se caía a pedazos. Y así, de un día para el otro, todo cambió. Cajas, recuerdos, fotos envueltas en trapos, el olor a nostalgia invadiendo cada rincón. Cada paso que daba dentro de la casa se sentía como una despedida. Y entonces llegó él, como si el destino hubiese querido que nuestros caminos se cruzaran, justo cuando yo más necesitaba a alguien que me viera, que me escuchara, que me salvara, aunque fuera de mí misma.
Su nombre era Alexander Navarro, magnate de bienes raíces, dueño de medio pueblo, según los rumores. Decían que tenía mansiones en varios países y que solo compraba propiedades que tenían historia. Pero nadie sabía por qué. Él no hablaba mucho, solo observaba, decidía y conseguía lo que quería. Y, aparentemente, lo que quería ahora era nuestra casa. Y lo que yo no imaginaba era que, al entrar en ella, también iba a empezar a meterse dentro de mí, muy despacio, muy silenciosamente, como la lluvia en los techos, con goteras. ¿Te imaginas tener que ver cómo alguien se adueña de tu hogar y sin querer también empieza a apoderarse de tu corazón? Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez tuviste que dejar un lugar que amabas? Y no te olvides de suscribirte al canal para no perderte lo que sigue, porque lo que viene ya no es solo sobre una casa, sino sobre lo que pasa cuando dos mundos tan distintos colisionan. La primera vez que lo vi dentro de la casa, no parecía un comprador, parecía un intruso. Estaba en el salón, con las manos en los bolsillos, observando las paredes como si pudiera ver a través de ellas. Me acerqué con cautela, sin saber si debía decirle algo. Mis padres estaban ocupados con la mudanza y él, sin pedir permiso, ya caminaba por los pasillos, como si siempre hubieran sido suyos. ¿Qué busca?, pregunté, intentando sonar firme, pero mi voz tembló un poco. Alexander giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos eran oscuros, profundos, con esa mirada que parece que te desnuda por dentro. No sonrió, no se disculpó. Estoy sintiendo la casa. Me gusta entender qué historia tienen antes de firmar algo. Sentir la casa. Qué forma tan extraña de decirlo. Pero había algo en su tono, en su postura, que me impedía discutir. Esta casa tiene muchas historias, le respondí, pero no sé si todas le gustarían. Él dio la cabeza, como si mi respuesta le hubiera interesado más de lo que esperaba. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que lo tuve a escasos metros. Las mejores casas son las que tienen cicatrices, dijo, y entonces se giró, como si la conversación hubiera terminado. Me dejó ahí, de pie, sintiendo cómo el aire se volvía más pesado, más denso. Desde ese momento, algo cambió. Durante los siguientes días, Alexander comenzó a aparecer con frecuencia. A veces venía solo, otras con arquitectos o diseñadores, pero siempre se las arreglaba para cruzarse conmigo. Una vez en la cocina, otra en el jardín, otra vez justo cuando estaba a punto de cerrar la última caja con mis cosas. Y cada encuentro era extraño. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, usaba palabras que me dejaban pensando horas después. Era como si él supiera que había algo roto en mí y quisiera verlo de cerca. Un día, mientras guardaba los libros que quedaban en mi habitación, lo encontré parado en la puerta. ¿Puedo?, preguntó, señalando hacia adentro. Asentí, algo incómoda. Era raro verlo allí, entre mis pósters viejos, mis cuadernos escritos a mano, las luces de Navidad que aún colgaban del espejo. Ese espacio era mío, aún lo era. Él caminó despacio, se detuvo junto a la ventana y miró hacia afuera. Tu vista es hermosa. Lo era, le corregí. No, aún lo es. Y no deberías irte tan rápido, dijo, girándose hacia mí. Sus palabras me dejaron helada. ¿Qué quería decir con eso? ¿Sabía que ya no vivíamos ahí? ¿O estaba insinuando algo más? No tengo opción, murmuré. Siempre hay opciones, Valentina, me dijo, y se marchó sin decir nada más. Esa noche no dormí. Me acosté en mi colchón, rodeada de cajas, con 1000 preguntas en la cabeza.
¿Por qué me miraba así? ¿Por qué se aprendió mi nombre? ¿Por qué parecía querer saber más de mí que de la casa? ¿Qué crees que quería realmente Alexander? ¿Y tú, qué harías si alguien así apareciera en tu vida? Dale like si estás sintiendo que esto se pone cada vez más intenso. Y coméntame abajo. ¿Crees en las coincidencias? ¿O en los destinos cruzados? Y claro, no olvides suscribirte al canal para seguir esta historia, que apenas está comenzando. Quemar. A partir de ese día, empecé a notar cosas, pequeños detalles que antes se me escapaban, como cómo Alexander siempre parecía saber cuándo estaba sola, o cómo, a pesar de tener asistentes y empleados, era él quien venía personalmente a supervisar cada rincón de la casa. Una tarde, mientras recogía algunas plantas del jardín que mi mamá amaba, lo vi ahí, sentado en el columpio de madera que colgaba del viejo roble. Me detuve. Jamás imaginé verlo en un lugar tan simple. Él no pertenecía a ese tipo de espacios. ¿También compraste el columpio?, le pregunté, con un tono medio ácido, medio cansado. Él levantó la mirada y por primera vez sonrió. Una sonrisa leve, casi imperceptible, pero que, por alguna razón, me dolió. Compré el lugar, respondió, pero aún no decido qué hacer con los recuerdos que lo habitan. Ese comentario me tocó en lo más profundo, porque esa casa estaba llena de memorias que no iban a sobrevivir a ninguna remodelación, ni a ninguna venta, ni siquiera a mí misma. Tal vez deberías dejarlos en paz, susurré, agachando la cabeza, mientras arrancaba la última planta de la tierra. Tal vez deberías quedarte y protegerlos tú, me respondió, casi como si fuera una orden disfrazada de sugerencia. Lo miré, confundida. ¿Qué quieres de mí, Alexander? Él se levantó del columpio con una lentitud medida. Dio unos pasos hacia mí y me miró a los ojos. No lo sé todavía, dijo, pero quiero averiguarlo. Esa noche, mientras trataba de escribir en mi diario, me di cuenta de que no podía dejar de pensar en sus palabras. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué un hombre como él estaría tan interesado en mí, una chica que estaba perdiéndolo todo? Pasaron unos días sin verlo, y aunque al principio fue un alivio, algo en mí empezó a extrañarlo. Su presencia, sus silencios, sus frases crípticas, lo que fuera que me estaba despertando por dentro. No sabía cómo apagarlo. No sabía si quería apagarlo. Fue un martes por la tarde, cuando volví a verlo. Estaba bajando la colina, camino al supermercado del pueblo, cuando un coche se detuvo a mi lado. Bajé la vista, y era él. Sube, dijo, sin más. Lo miré, dudando. ¿Qué hacía él ahí? ¿Me seguía? ¿O fue casualidad? ¿A dónde vas?, le pregunté, cruzando los brazos. A donde tú vayas, respondió, y por primera vez me guiñó un ojo. Estuve a punto de decir que no, de seguir caminando como si no me afectara, pero la verdad es que me afectaba demasiado. Subí. El interior del coche olía a cuero nuevo y a un perfume que no sabía si era suyo, o si ya lo había sentido en algún sueño. No hablamos. Durante los primeros minutos, solo el sonido del motor y la carretera, y luego su voz, suave, pero firme. Sé que te incomoda mi presencia, pero también sé que no eres indiferente a ella. Sentí cómo se me helaba la espalda. ¿Cómo podía ser tan directo? No eres el tipo de persona con la que suelo hablar, le dije. No eres de este mundo. Tú tampoco, respondió sin mirarme. Por eso estoy aquí. Esa frase me dejó sin palabras. Llegamos al supermercado y bajamos juntos. La gente lo miraba. Era inevitable, alto, elegante,
con ese aire de hombre imposible de alcanzar, y yo caminando a su lado, con mis jeans rotos y el cabello recogido a la ligera, como una versión terrenal de lo que nunca podría tocar. ¿Por qué haces esto?, le pregunté, mientras él metía una botella de agua en el carrito. Alexander me miró de nuevo, esa mirada que parecía quemar. «Porque me importas», dijo, simple, sin adornos. Y justo ahí, en medio de los pasillos de productos y luces frías, supe que algo en mí se estaba rompiendo y algo nuevo estaba empezando a nacer. ¿Creen que Alexander está siendo sincero? ¿O es parte de un juego más grande? Comenta abajo lo que piensas de esta escena en el supermercado y dale like si tú también sentiste el impacto de esas palabras. No olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos de esta historia, que cada vez se vuelve más intensa. Esa noche no pude dormir. Me quedé horas en la cama, mirando el techo, repasando cada palabra, cada gesto, cada mirada que Alexander me había dado en el supermercado. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, con esa calma que desarma, con ese silencio entre una frase y otra, que hace que todo pese el doble. Intenté convencerme de que era solo un capricho suyo, que yo era una más en su lista de curiosidades, una chica de pueblo, diferente a todo lo que él conocía, un entretenimiento, pero había algo en su forma de mirarme que no cuadraba con eso. Al día siguiente, mientras terminaba de empacar los últimos cuadros del salón, escuché la puerta abrirse. Pensé que era mi padre, pero cuando me giré, ahí estaba él. Otra vez. «Tienes la costumbre de aparecer sin avisar», le dije, sin disimular mi sorpresa. «Y tú tienes la costumbre de hacer que quiera quedarme», respondió, y me dejó sin aire. Traía algo en las manos, una caja pequeña, envuelta en papel craft, con un lazo rojo. «¿Qué es eso?», pregunté, frunciendo el ceño. «Un regalo, para ti». Lo tomé con manos temblorosas, lo abrí despacio, y adentro había un colgante, sencillo, de plata, con una piedra azul en el centro, hermoso. «¿Por qué me das esto?». «Porque esta piedra me recordó a tus ojos, y porque quiero que sepas que aunque esta casa ya no sea tuya, hay cosas que aún pueden ser tuyas». Me quedé en silencio, sintiendo cómo mi corazón golpeaba contra mi pecho, como si quisiera escaparse. «Alexander, esto no está bien. Tú eres...». «¿Qué soy?», interrumpió, dando un paso más cerca. «Eres mayor que yo. Eres poderoso. Eres... ¿Y tú crees que eso me hace invencible?». Sus ojos tenían una sombra diferente esta vez, algo más vulnerable, más humano. «No me mires como si fuera un monstruo, Valentina. No soy tan diferente a ti». Y ahí, por primera vez, sentí que su voz temblaba, que había algo detrás de toda esa fachada impecable, algo roto, algo que, tal vez, se parecía demasiado a lo que yo también intentaba esconder. ¿Ustedes también sienten que Alexander esconde un pasado difícil? ¿O es solo parte de su encanto misterioso? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué creen que hay detrás de esa mirada suya. Y ya sabes, suscríbete al canal si aún no lo hiciste, porque esta historia todavía tiene muchas verdades por revelar. Después de ese día, comencé a usar el colgante. No sabía exactamente por qué. Tal vez porque me gustaba. Tal vez porque me hacía sentir conectada a él. O tal vez porque, en el fondo, ya me estaba rindiendo ante algo que no sabía cómo detener. El colgante se convirtió en una especie de secreto que colgaba de mi cuello. Lo escondía debajo de mi ropa cuando salía.
especialmente frente a mis padres. Ellos no sabían nada, nadie sabía nada, y eso, por alguna razón, lo hacía aún más intenso. Una tarde, salí a caminar por la playa. Necesitaba pensar, aclarar mi mente, alejarme un poco de todo. Me senté en las rocas, donde solía venir de niña, y justo cuando el sol comenzaba a bajar, escuché pasos detrás de mí. No necesitaba girarme para saber quién era. ¿Me estás siguiendo?, le pregunté sin mirarlo. No, solo tenía el presentimiento de que te encontraría aquí. Alexander se sentó a mi lado, en silencio. El viento movía su cabello, y el sonido de las olas era lo único que nos envolvía. Esto está mal, dije de pronto, sin pensarlo mucho. No deberías estar aquí conmigo. Yo no debería. ¿Por qué todo lo que sentimos debe ser catalogado como bien o mal?, interrumpió. ¿Quién decide eso? La gente, las reglas, el mundo. Entonces, que se joda el mundo. Giré la cabeza sorprendida. Nunca lo había escuchado hablar así. No con rabia, no con esa pasión. ¿No entiendes?, dije, bajando la mirada. Vivo en un pueblo donde las miradas pesan más que las palabras. Si alguien se entera de que ¿tú y yo qué?, me cortó, mirándome fijamente. No pude responder, porque ni siquiera yo sabía qué éramos. Solo sabía que su presencia me quemaba por dentro, que su cercanía me hacía olvidar todo lo demás, que su voz tenía el poder de hacerme temblar. No, quiero esconderme, Valentina, susurró. Pero si eso es lo que necesitas, esperaré. Y en ese momento supe que no se trataba solo de atracción. Lo supe por cómo me miraba, por cómo sus palabras me envolvían sin tocarme, por cómo, a pesar de todo, él parecía dispuesto a cruzar cualquier línea, solo por estar cerca de mí. ¿Ustedes creen que Valentina debería seguir su corazón o protegerse del escándalo? ¿Y qué harían si estuvieran en su lugar? Comenta aqui abaixo. Quero saber o que você faria nessa situação. E claro, se inscreve no canal se ainda não fez isso, porque esse romance proibido tá só começando a se complicar. A partir de aquel encuentro en la playa, algo cambió entre nosotros. No era solo lo que sentíamos, porque eso ya era imposible de negar, sino la forma en que empezábamos a vernos. Como si cada vez que nos cruzábamos, nuestros cuerpos recordaran secretos que nuestras bocas aún no se atrevían a decir. Pero cuanto más cerca nos volvíamos, más fuerte era la presión del mundo real. Una tarde, mientras ayudaba a mi mejor amiga, Lucía, a buscar unas cosas para la fiesta del colegio, noté que me miraba raro. Demasiado rato, demasiado intensa. ¿Pasa algo?, le pregunté, tratando de sonar natural. Ella frunció los labios y bajó la voz. ¿Estás saliendo con Alexander Navarro? Sentí cómo la sangre se me congelaba. Me quedé en blanco. ¿Qué? No. ¿De dónde sacas eso? Te vi el otro día. Subiste a su coche. Y desde entonces, estás rara. Y llevas ese colgante, dijo señalando la piedra azul que ahora me colgaba del cuello, como una sentencia. Intenté reírme, desviar el tema, pero Lucía no era tonta. La conocía desde los 6 años, y sabía cuando yo mentía. No puedes meterte con él, ¿vale? Ese tipo no es para ti. Tiene casi el doble de tu edad. Es un millonario. Es un navarro. ¿Y qué sabes tú de él? Estallé. Solo ves lo que todos quieren ver, pero no sabes nada de lo que hay detrás. Y tú sí. Me quedé callada,
porque tenía razón. Yo tampoco sabía realmente quién era Alexander. Solo conocía la forma en que me hacía sentir, la forma en que me hablaba, en que me miraba, pero su pasado, sus intenciones reales, eran un misterio. Esa noche no pude dejar de pensar en eso. Decidí enviarle un mensaje, uno corto. Necesito saber quién eres realmente. No esperaba que respondiera tan rápido. Entonces, vem mañana. Te mostrarei mi mundo. Iriam ao encontro dele. Vocês acham que Alexander está escondendo algo sombrio? Ou só é alguém solitário tentando amar? Comenta aqui embaixo. Você confiaria nele? Ou daria um passo para trás? Dá um like se o clima tá começando a ficar mais tenso. E se inscreve no canal, porque o mundo de Alexander vai virar o dela também. No tenía idea de a dónde me estaba metiendo. A la mañana siguiente, un coche negro, distinto al de antes, aún más lujoso, me esperaba frente al supermercado del pueblo. Alexander no venía solo. Su chofer, un hombre alto, de rostro inexpresivo, me abrió la puerta sin decir una palabra. Todo el trayecto fue en silencio. Al llegar, entendí por qué no quería explicarme por mensaje. La casa, no, la mansión, estaba en las afueras, sobre una colina privada, oculta por árboles altísimos y portones que solo se abrían con clave digital. Era otro mundo, vidrio, mármol, fuentes y una vista al océano que me hizo contener el aliento. Alexander me esperaba en la entrada. Vestía ropa informal, pero incluso así, parecía una pintura viva. Me ofreció su mano. Dudé, pero la tomé. Bienvenida a mi caos, dijo, con una media sonrisa. Me llevó por dentro. Arte en las paredes, esculturas modernas, tecnología en cada rincón. Pero no era eso lo que más me impactaba. Era el silencio. Un silencio elegante, pero frío. ¿Vives aquí solo? Pregunté. Demasiado solo. Me mostró su biblioteca personal, su estudio, incluso una pequeña terraza donde cultivaba orquídeas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto, como si cada centímetro de ese lugar hubiera sido calculado para impresionar. Pero había algo en su mirada que decía lo contrario. ¿Qué querías que viera? Le pregunté finalmente, girándome hacia él. Alexander se acercó y me miró como si me estuviera revelando algo que le dolía. Quiero que entiendas que esto, dijo, señalando todo a su alrededor, no significa nada. Todo esto es solo la jaula donde vivo. Lo miré en silencio. Por primera vez, no supe qué decirle. ¿Por qué me trajiste aquí? Murmuré. Porque quiero que seas la excepción. No un adorno en mi vida, sino lo único que aún no he podido controlar. Sus palabras me dejaron sin aliento. Estaba ahí, frente a mí, el hombre que compró mi casa, que me había desconectado del mundo que conocía, confesando que no podía dominar lo que sentía por mí. Y eso, viniendo de él, lo era todo. Acham que Alexander está mesmo se abrindo. Ou tudo ainda parece parte de um jogo. Comenta aqui embaixo se você também sentiu esse momento pesado. É íntimo. E claro, se inscreve no canal. A história ainda vai virar muito mais do que parece. Passei toda a tarde com ele. Depois de mostrar-me cada rincão de aquela mansão de cristal e secretos, Alexander me ofereceu um té. Sí, té, servido en una vajilla antigua, que parecía salida de un museo. Nos sentamos en un salón con ventanales gigantes, que dejaban ver el mar rompiendo contra las rocas. Pero no hablábamos de negocios, no hablábamos de casas,
Hablábamos de libros, de sueños, de cicatrices. ¿Alguna vez te rompieron el corazón? Le pregunté, casi sin pensarlo. Él bajó la mirada. Una vez. Pero no fue una mujer quien lo hizo. Esperé. Fue mi padre. Continuó. Me enseñó que el amor era una debilidad. Que los sentimientos solo estorban cuando uno quiere construir un imperio. ¿Y tú? ¿Quieres un imperio? Quería, dijo mirándome, hasta que apareciste tú. Sus palabras eran como veneno dulce. Quería creerlas. Quería perderme en esa intensidad. Pero algo dentro de mí, una vocecita escondida, empezaba a hacer preguntas. ¿Por qué justo yo? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tanta intensidad por parte de alguien como él? Me puse de pie y caminé hacia una estantería. Había una foto vieja, un niño, una mujer y un hombre con el mismo porte que Alexander, pero con la mirada más dura. ¿Es tu familia? Era, respondió, sin moverse. Volví a mirarlo. Sentado, con las manos entrelazadas, tenso. Por un instante, me pareció frágil, y eso me asustó más que si lo hubiese visto furioso. No estoy segura de poder con todo esto, dije. Eres como una tormenta, y yo solo soy una chica de pueblo. Alexander se levantó, se acercó y me tomó la mano. Tú no eres solo nada, Valentina. Eres lo único real que me ha pasado en años. Y si tengo que ganarme tu confianza cada día, lo haré. Y ahí estaba, yo, outra vez, caindo. Você também estaria se deixando envolver ou estaria fugindo a essa altura? Quero saber tua opinião. Comenta aqui embaixo se você confiaria em Alexander ou se ainda manteria um pé atrás. E claro, já deixa o like se ainda não deixou. E se inscreve no canal porque, meu bem, o próximo passo vai mexer com tudo. Volví a casa más tarde de lo normal esa noche. Mi madre me esperaba en la sala, sentada, con esa expresión que solo una madre puede tener cuando huele que su hija está ocultando algo. ¿Dónde estabas, Valentina? Tragué en seco. No podía decirle que había pasado la tarde en una mansión con un hombre que tenía el doble de mi edad. No podía confesar que me temblaban las piernas porque me había dicho que yo era lo único real en su mundo. ¿Cómo se dice eso en voz alta sin que suene a locura? Con Lucía, mentí. Mamá me observó por un momento más largo del que me sentí cómoda soportando. Luego, simplemente asintió. Subí a mi cuarto, cerré la puerta y me derrumbé en la cama. Cerré los ojos, pero su voz seguía ahí. Su mirada seguía ahí. La forma en que me había tomado la mano. Como si no tuviera miedo de nada. Como si yo fuera suficiente. Y fue entonces cuando me di cuenta. No era solo atracción. Era algo que se estaba metiendo debajo de la piel. Que me estaba tomando el alma despacito. Sin pedir permiso. E eu deixava. Ou fugia de uma vez. Peguei meu celular. Escreví. Te extraño. Es ridículo. Pero es verdad. Él le respondeu quase de inmediato. No es ridículo. Vem mañana. Tenho algo que mostrar-te. Meu coração disparou. Mas naquela mesma hora, meu pai bateu na porta do quarto. Valentina, necessito que hables comigo. Me sentei na cama, nervosa. Ele entrou com um envelope na mão e me olhou sério. Sé que estuviste con Alexander Navarro. Y quiero que sepas algo. Él no es quien aparenta ser. E agora, você continuaria se encontrando com Alexander, mesmo com esse alerta do pai dela. Comenta aqui o que você faria nessa situação, porque a Valentina vai ter que escolher. Coração ou razão?
e se inscreve no canal, porque essa história tá chegando em um ponto sem volta. É sobre que mi papá sostenía, tenía mi nombre escrito a mano. Lo tomé con cuidado, como si tuviera dentro algo que pudiera explotar. ¿Qué es esto? Pregunté, sin abrirlo aún. Información, respondió seco. Antes de que sigas viéndolo, tienes que saber con quién estás tratando. Mi corazón batía tan alto que eu mal ouvia direito. Abrí o envelope. Dentro havia recortes de jornais, cópias de registros empresariais e uma foto. Alexander, mais jovem, ao lado de um homem de terno cinza, algemado. Esse é seu padre, mi papá disse. Condenado por fraude, lavagem de dinheiro e envolvimento com gente muito peligrosa. Continuei lendo. As notícias falavam de processos, de empresas fantasmas, de patrimônios escondidos em paraísos fiscais. Mas então, um artigo menor, no canto da página, chamou minha atenção. El hijo del magnate se negó a declarar contra su padre. Se alejó del mundo empresarial durante 3 años. ¿Qué quieres decir con eso? Perguntei, con a voz baixa. Quiero decir que no todo luz que brilla es oro. Ese tipo puede parecer encantador, pero viene de una familia que destruyó muchas vidas. Senti meu estômago revirar. E, ao mesmo tempo, uma parte de mim recusava aceitar que aquele homem que me olhava, como se eu fosse tudo o que ele precisava, podia ser igual ao pai. Ou pior. Eu não sei que pensar. Murmuré. No tienes que pensar, hija. Solo aléjate de él. Mas como se faz isso? Quando o coração já escolheu. Naquela noite, mandei uma mensagem. Necesito saber quién eres. No solo lo que me muestras. Todo. E ele respondeu apenas. Entonces vem. Te diré lo que nadie mais sabe. E aí? Você iria ao encontro mesmo depois de tudo isso? Ou colocaria um ponto final? Comenta aqui o que você faria. Isso pode mudar toda a trajetória de Valentina. Ou aprofundar ainda mais esse laço perigoso. Já deixa o like se tá sentindo o peso dessa virada. E se inscreve no canal, porque os próximos encontros não serão leves. Dormí con la llave debajo de la almohada. No podía evitarlo. Era como si ese pedacito de metal pesara más que todo mi pasado junto. Porque no era solo una llave, era un gesto, un símbolo, una promesa o una trampa. Pasé el día tratando de actuar normal. Ayudé a mamá con la cocina. Fingí que hacía tareas, pero mi mente no estaba ahí. Estaba con él, con sus palabras, con su historia, con su herida, en el fondo, con mi propia confusión. Por la noche, salí a caminar sin decir nada. Necesitaba aire. Caminé hasta la colina, la que da justo frente a mi antigua casa. Esa casa es que él me prometió devolver, como si eso pudiera arreglar todo. Y ahí estaba él, sentado en el porche, con una linterna y un termo de café. ¿Cómo supiste que vendría? Le pregunté, con una mezcla de nervios y ternura. No lo supe, solo esperé, porque si algo me enseñaste, Valentina, es que vale la pena esperar por lo que realmente importa. Me senté a su lado, sin decir una palabra más. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era necesario, cálido. No quiero que me devuelvas esta casa, como si fuera una caridad. Le dije, quiero construir algo contigo, pero necesito que sea real. Alexander me miró. Sus ojos tenían una profundidad que dolía. Entonces, construyámoslo desde cero. Lo que tengas miedo de perder, lo protegemos juntos. Lo que no entiendas, lo hablamos.
Pero no me dejes, Valentina. No ahora. Sentí su mano buscando la mía, y por primera vez no la solté. ¿Qué harías tú? ¿Seguirías adelante con un hombre que carga un pasado como el de Alexander? Déjame tu opinión en los comentarios. Este tipo de decisiones no son fáciles, pero cuando el amor toca la puerta, ¿quién puede ignorarlo? Dale like si este reencuentro te hizo suspirar y suscríbete al canal para seguir esta historia, porque todavía hay muchas emociones por desatar. Los días siguientes fueron como vivir en un sueño y a veces en una pesadilla. Alexander empezó a incluirme en su rutina. Me llevaba a sus reuniones, me enseñaba sus proyectos, me hablaba de números, contratos, ideas. Yo lo escuchaba fascinada, aunque muchas veces no entendía nada. Era como estar dentro de una película, y yo no sabía si era la protagonista o una extra confundida. Un día me invitó a una cena elegante. Quiero que conozcas a algunas personas importantes, me dijo. Importantes como del tipo que hace preguntas incómodas. Pero si tú estás a mi lado, no me importa. Me prestó un vestido, hermoso, negro, con encaje en las mangas. Me miré en el espejo y no me reconocí. Parecía una versión adulta de mí misma, más segura, más fuerte, pero también más sola. Cuando llegamos al restaurante, entendí que ya no estábamos en mi mundo. Luces bajas, música de piano, personas con relojes que costaban más que un año de renta. Me sentí pequeña, torpe, fuera de lugar. ¿Esa es tu acompañante?, preguntó uno de los socios de Alexander, alzando una ceja. Ella es Valentina, respondió él, tomándome de la mano frente a todos. Y merece más respeto del que estás mostrando. Me ruboricé. Durante la cena, intenté mantenerme firme, sonreí, respondí lo justo, pero dentro de mí se estaba formando una tormenta. Ese no era mi mundo, y por más que lo amara a él, podía amar todo lo que venía con él. Cuando salimos del lugar, me quedé en silencio durante el camino de regreso. Alexander notó mi incomodidad. ¿Estás bien? No lo sé. A veces siento que no encajo, que tú estás allá arriba, y yo sigo acá abajo. Él se detuvo en seco. Entonces, vamos a construir un puente. Valentina, no te quiero arriba ni abajo. Te quiero al lado mío. ¿Alguna vez te sentiste fuera de lugar por amor? ¿Crees que Valentina podrá adaptarse a ese mundo? Comenta aquí abajo tu experiencia. ¿Vale la pena cambiar tanto por alguien? Dale like si esta parte te hizo pensar. Y no te olvides de suscribirte, porque lo que viene pondrá a prueba todo lo que sienten el uno por el otro. Pensé que lo difícil sería encajar en su mundo, pero no imaginé que el mío también se convertiría en una batalla. Después de aquella cena elegante, donde Alexander me defendió frente a sus socios, algo dentro de mí cambió. Lo sentí más mío, más cercano, más real, pero también empecé a notar que mi entorno ya no me reconocía. Lucía dejó de hablarme con la misma confianza de antes. Mis profesores me miraban con recelo, y mi padre apenas cruzaba palabras conmigo. «Estás dejando que te manipule», me dijo una noche, mientras fregábamos los platos en silencio. «¿Qué crees que va a pasar cuando se canse de ti?» «Él no es así», le respondí sin mirarlo. «Lo conoces menos que yo, y tú crees conocerlo del todo». Me tragué las lágrimas, porque nadie quería entender que yo no me estaba perdiendo, me estaba encontrando. Pero las cosas no mejoraron. Un día, en la escuela, alguien había pegado una hoja en mi casillero.
Una foto mía entrando al auto de Alexander, con un texto que decía: todos tenemos un precio. La cara me ardía de vergüenza. El pecho me latía de rabia. Corrí al baño, me encerré y lloré como hacía tiempo no lo hacía. Minutos después, sentí una vibración en el celular. Era Alexander. ¿Estás bien?, le respondí. No, pero no es tu culpa. A los pocos minutos, estaba fuera del colegio. Había dejado todo por venir a buscarme. Subí al auto. No hablamos por un rato. Y luego, él dijo: no voy a permitir que te lastimen. Por estar conmigo. Pero me están lastimando. Y no sé si puedo con todo esto. Él se acercó, me tomó la cara con sus manos y me dijo: entonces, dame el permiso para protegerte, Valentina. Dame la oportunidad de demostrarte que este amor puede con todo. ¿Alguna vez sentiste que tenías que elegir entre tu entorno y tu corazón? ¿Qué harías en su lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Esta historia está mostrando que amar también puede doler. Dale like si sentiste el nudo en la garganta como yo. Y suscríbete, porque las decisiones más duras están por llegar. Aquel día no volví a clases. Me quedé con Alexander, en su casa, sentada en el jardín trasero, mirando cómo el viento movía las hojas de los árboles. Él no hablaba, solo me observaba, como si intentara leer todos los pensamientos que yo ni siquiera lograba ordenar. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte?, le pregunté de pronto, rompiendo el silencio. Alexander se acercó, con esa calma que siempre tenía, como si el mundo a su alrededor no pudiera tocarlo. No tienes que ser fuerte todo el tiempo, me dijo. A veces solo hay que resistir. Y eso, tú lo haces desde el primer día que te conocí. Apoyé mi cabeza en su hombro, no porque me sintiera segura, sino porque necesitaba sentirme real. Él tomó mi mano con firmeza. Su calor me devolvió algo que no sabía que había perdido: el sentido de pertenencia. No al mundo, a él. Pero entonces, su celular vibró. Lo vio. Su ceño se frunció. Cambió. ¿Qué pasa?, pregunté. Tengo que irme. Es algo del pasado, que no quiere quedarse en el pasado. Me quedé sola, por primera vez, dentro de su casa. Me sentí fuera de ella. ¿Qué crees que está ocultando Alexander? ¿Qué parte de su pasado está tocando la puerta? Comenta lo que piensas que viene ahora. Y por supuesto, dale like y suscríbete, porque lo que Alexander no dice puede ser lo que destruya todo. Esa noche, Alexander no volvió. Tampoco respondió mis mensajes, ni mis llamadas. Y con cada minuto que pasaba, mi mente tejía 1000 escenarios. Algunos lógicos, otros oscuros, pero todos tenían algo en común: miedo. El día siguiente, fui hasta su casa. Toqué. Esperé. Nadie abrió. La mansión, que antes me parecía un refugio, ahora se sentía como una prisión sin guardias, silenciosa, fría. Me senté en los escalones de la entrada. Esperé por horas. El cielo cambió de color 3 veces, y mis pensamientos 1000. Hasta que finalmente, al anochecer, un auto se detuvo. Alexander bajó, pero no estaba solo. Una mujer venía con él. Alta, elegante, de unos 30 y tantos. Llevaba gafas de sol, aunque ya no había sol. Y tenía ese tipo de sonrisa, que no se fía. Valentina, dijo Alexander, al verla. Yo me puse de pie, sintiendo una punzada en el pecho. ¿Quién es ella? Él tardó demasiado en responder. Es parte de lo que no te conté. La mujer se quitó las gafas. Hola, Valentina, soy Carolina, la esposa legal de Alexander.
El mundo se me cayó encima. ¿Tú qué harías en este momento? ¿Creerías en Alexander después de esto? Comenta abajo si te esperabas esta bomba. Y dale like si el corazón también te dio un vuelco. Suscríbete, porque lo que viene es la parte más dolorosa. Me quedé helada. No pude moverme, ni hablar, ni respirar. Las palabras esposa legal giraban en mi cabeza como una sirena encendida. Sentía que todo el oxígeno del mundo se había ido, excepto el que quedaba atrapado entre mis lágrimas. ¿Tú, esposa? Logré decir finalmente, como si necesitara confirmarlo con mi propia voz. Alexander cerró los ojos. No estamos juntos desde hace años. Fue un matrimonio por negocios, por conveniencia. Legalmente aún existe, pero emocionalmente no queda nada. Carolina soltó una risita falsa. Y eso le dijiste a todas las chicas antes que esta. Me aparté. Dije que no podía estar ahí, que necesitaba aire, que necesitaba pensar, pero ni siquiera sabía a dónde estaba yendo cuando empecé a caminar por la calle, sin rumbo. Mi mundo se había derrumbado por segunda vez. Primero, cuando vendimos mi casa. Ahora, cuando entendí que el hombre que me había prometido una nueva vida seguía atado a la vieja. Me escondí en la playa. Me senté donde siempre, donde todo comenzó, y lloré. Lloré hasta que la arena se humedeció a mi alrededor. Entonces, sentí su presencia detrás de mí. Valentina. No digas nada, le corté, sin mirarlo. No me mientas más. No me expliques. No me suavices la verdad. Solo respóndeme una cosa. Me di vuelta. Mis ojos estaban rojos, la voz rota. ¿Alguna vez fuiste sincero conmigo? Alexander tragó saliva. No respondió de inmediato. Y eso dolió más que cualquier palabra. ¿Qué crees? Alexander sí la amaba de verdad. ¿O todo fue una historia más en su mundo de poder? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Tú lo perdonarías? Y si esta parte te desgarró un poquito, dale like y suscríbete, porque la historia aún no ha terminado. Y el corazón de Valentina tampoco. Estuve 3 días sin verlo. 3 días sin mensajes, sin llamadas, sin rastros de él. Lucía vino a verme. Me trajo helado, suéteres, abrazos. No preguntó mucho. Sabía que lo único que podía hacer era estar. A veces, la gente que más brilla es la que más sombras esconde, me dijo mientras me recogía el cabello y me acariciaba la espalda. Asentí en silencio. Quería odiarlo. Quería arrancarlo de mi piel, de mi mente, de mi corazón. Pero no podía. Todo en mí seguía atado a él, a sus manos, a su forma de mirarme como si yo fuera su única verdad, a su voz cuando decía mi nombre en voz baja, a esa maldita promesa de devolverme algo que el mundo me había quitado. La llave todavía estaba en mi mesita de noche. No había tenido el valor de devolverla, tampoco de usarla. Una noche salí. Caminé sin dirección, como otras veces, pero mis pasos sabían a dónde me llevaban. A la casa, mi casa, su casa, nuestra casa. Y ahí estaba Alexander, en el porche, con ojeras, con barba crecida, con la mirada rota. «Valentina, te juro que...» «Shh, no digas nada», le dije, acercándome. Lo miré de cerca, como si quisiera reconocer al hombre que me enamoró entre los escombros del que me traicionó. «Solo respóndeme esto, Alexander». Él tragó saliva. «¿Tú me amas? Con todo lo que soy, con lo poco que queda de mí. Te amo, Valentina, aunque no lo merezca». Y ahí mi corazón se partió en dos, una mitad que quería abrazarlo y otra que quería cerrar la puerta para siempre.
¿Qué harías tú? ¿Le darías una última oportunidad? ¿O cerrarías ese capítulo? Comenta aquí abajo si tu corazón está tan dividido como el de Valentina. Y no te vayas sin dejar tu like, porque lo que viene en las siguientes partes va a decidirlo todo. No dije nada más esa noche, ni sí ni no. Solo lo miré una última vez y me fui. Caminé de vuelta a casa con el pecho ardiendo. No sabía si por rabia, tristeza o amor no correspondido. Tal vez por las tres cosas al mismo tiempo. Mis padres me esperaban. Mi madre tenía los ojos preocupados. Mi padre no dijo una palabra, pero su mirada lo decía todo. Sabía que me dolía. Sabía que había aprendido algo que solo el dolor enseña. Me encerré en mi habitación. Saqué la llave de la mesita. La sostuve entre los dedos. Pensé en todo. La primera vez que lo vi, su forma de decir mi nombre, su risa rara, su silencio cómodo y sus mentiras. Y escribí una carta. No un mensaje, no un audio, una carta. Alexander, no sé si algún día volveré a confiar en ti. No sé si lo nuestro fue amor o un espejismo. Solo sé que me hiciste sentir viva y también rota. Quisiste devolverme una casa, pero lo que yo quería era que tú fueras mi hogar. Te dejo la llave, no porque renuncie, sino porque por primera vez elijo a mí. Doblé la carta, la até con la llave y a la mañana siguiente fui hasta su casa. Nadie abrió. La dejé en el buzón y me fui sin mirar atrás. ¿Alguna vez tuviste que dejar ir a alguien que amabas? ¿Cómo se hace eso? Sin quebrarte por dentro. Comenta si alguna vez tuviste que tomar una decisión así. Y por favor, deja tu like si sentiste cada palabra. Y suscríbete, porque esto no es un final. Es solo el comienzo de lo que ella está a punto de descubrir. Pasaron días, largos, silenciosos, días en los que aprendí a respirar sin su nombre pegado a mis labios, a mirar el mundo sin esperar un mensaje, a reconstruirme sin él. Volví a clases, volví a salir con Lucía, volví a mi rutina, o al menos fingí hacerlo, pero él seguía ahí, en los rincones de mi mente, en la sombra de mis recuerdos, en la forma en que mi pecho se apretaba cada vez que pasaba cerca de nuestra casa. Una tarde, encontré a mi padre en el jardín, arreglando unas cosas. «Te ves más tranquila», me dijo, sin levantar la vista. «Estoy intentando estarlo», respondí. «¿Lo amas?», no respondí. «Entonces, si algún día vuelve, que no te encuentre en guerra contigo misma, porque no hay batalla más cruel que esa». Me dejó helada. Mi padre, aceptando lo que sentía esa noche. Mientras terminaba un trabajo de clase, mi teléfono vibró. Era un número desconocido. Lo abrí. Una foto. Era mi carta, la que había dejado con la llave. Y abajo, un mensaje. «La dejaste en mi buzón, pero yo nunca cerré la puerta». Mi corazón dio un salto. ¿Era él? Estaba diciendo lo que yo creía. Un segundo mensaje llegó. «No puedo obligarte a volver, pero si decides hacerlo, estaré esperándote donde empezó todo». ¿Qué crees que debería hacer Valentina? ¿Volver al lugar donde todo comenzó? ¿O dejar el pasado enterrado? Comenta aquí abajo, ¿qué harías tú? Y si tu corazón también está temblando, dale like y suscríbete, porque estamos por entrar en la etapa más intensa de esta historia. Fui, sin pensarlo demasiado, sin avisar, sin hacer listas de pros y contras. Solo seguí el mensaje. Fui al lugar donde todo comenzó, el columpio viejo, junto al robles, en el jardín de la que un día fue mi casa. Ahí estaba,
Alexander, todo solo, sentado en silencio, como la primera vez que lo vi, pero algo en él era distinto. Ya no tenía ese aire intocable, ni esa mirada de quien controla todo. Tenía ojeras y el corazón en las manos. Cuando me vio, no sonrió, solo se levantó, se acercó y dijo: «Gracias por venir». Me quedé frente a él. El aire entre los dos estaba cargado. Ni amor ni odio. Solo preguntas y posibilidades. «No lo hago por ti», le dije. «Lo hago por mí, porque necesito saber si aún queda algo que valga la pena salvar». Alexander bajó la mirada. Asintió. «He disuelto el matrimonio con Carolina. Legalmente. Firmado. Notariado. Ya no hay lazos. Solo uno. El que me importa». Me mostró los papeles. Me mostró pruebas. Y entonces lo entendí. Él también había elegido. Tarde. Con errores. Pero había elegido. «No vine a prometerte nada», le dije. «Vine a ver si lo que siento aún respira». Él se acercó. «Entonces, no digas nada más. Solo escucha esto». Sacó del bolsillo una pequeña caja de madera. La abrió. Dentro había una nota escrita a mano. «No sé si este amor va a salvarnos, Valentina, pero si no lo intentamos, nos va a destruir no haberlo hecho». Y esa fue la primera vez, desde que todo se rompió, que lo abracé sin miedo. ¿Tú también te lanzarías a intentarlo una vez más? ¿Crees en las segundas oportunidades? Comenta tu opinión abajo. ¿Valió la pena volver? Y ya sabes, deja tu like si te emocionó este reencuentro. Y suscríbete, porque los últimos capítulos están cada vez más cerca. E el coração apenas está começando a sanar. A notícia da prisão do meu pai rodou a cidade inteira em poucas horas. Sites de fofoca, colunas econômicas, vídeos no TikTok, todos tinham a mesma manchete: ex-empresário Ricardo Calderón é preso por fraude e envolvimento em escândalo corporativo. E claro, cada artigo fazia questão de me citar, como Laíja, que a hora do Herme com seu rival. Eu não saí de casa por 3 dias. Julian tentou me convencer a viajar, sair de cena, respirar, mas eu não conseguia, porque, apesar de tudo o que meu pai fez, ele ainda era meu pai. No 4º dia, finalmente decidi ir vê-lo na prisão. Ele estava magro, olhos fundos, mas mesmo assim, sorriu quando me viu entrar. «Graças por vir», disse, com a voz baixa. Eu me sentei diante dele, sem tocar no vidro, sem pegar o telefone. «Por que hiciste todo esto?» Ele suspirou. Demorou para responder. Mas enfim, disse: «Porque me perdí, hija. No soporté verte con él. Me recordaba todo lo que yo perdí». «No perdiste todo, papá. Me perdiste a mí por tu orgulho». Ele baixou os olhos. E ali, pela primeira vez, vi ele chorar. Não pela prisão, mas por mim. «Te amo, Sofia», aunque não sepa demonstrá-lo. Voltei para o apartamento de Julian, ainda mais confusa. Ele me esperava na varanda. Quando me viu, se levantou. «Estás bien?» Neguei, com a cabeça. Me joguei nos braços dele. E chorei. «No quiero tener que elegir entre el pasado y el futuro, Julian». «Entonces, no elijas». «Como?» Ele segurou meu rosto, me olhou nos olhos, com aquela calma que sempre me desmontava. «Cierra los ojos e salta comigo». Lo construímos todo desde zero. Fiquei em silêncio. E depois de um tempo, sussurrei: «Aunque todo se esté caindo». Ele sorriu. «Especialmente quando todo se está caindo».
Nos dias seguintes, fizemos exatamente isso. Nos desligamos de tudo. Nos mudamos por uns dias para uma casa na serra, sem redes sociais, sem imprensa, sem trabalho. Apenas nós dois. E uma chance de renascer. Cozinhamos juntos. Dormimos colados. Fizemos promessas que ainda não sabíamos se podíamos cumprir. Mas uma noite, ele me levou para fora da casa, sob o céu estrelado, e disse: Sofia, se saímos de esta juntos, quero construir uma vida contigo. De verdade. Eu sorri. Beijei sua mão, mas antes que eu respondesse, o telefone dele tocou. Ele atendeu. Ficou em silêncio por alguns segundos. E quando desligou, seu rosto estava pálido. Que passou? Perguntei, assustada. Ele hesitou, e então disse: Alguém acaba de sair de la cárcel. Quem? Ele engoliu em seco. Alguém que pode destruir todo lo que construímos tú y yo. E tú, ¿podrías seguir apostando por el amor cuando el pasado toca la puerta otra vez? Quiero leerte en los comentarios. Y si esta historia te tiene respirando fuerte, dale like y suscríbete, porque la parte 15 vai trazer uma visita que ninguém me esperava. Ela não vem en paz. Regresamos de la sierra al día siguiente. La ciudad parecía más ruidosa que antes. O quizás era simplemente el ruido dentro de mí. Esa mezcla entre miedo, amor y una corazonada que no podía ignorar. Julián estaba raro, silencioso, y yo sabía que el nombre que se negó a decirme no era cualquier persona. Esa misma tarde, mientras estábamos en la oficina, ella apareció, alta, elegante, vestido negro, tacones finos, mirada de hielo. Hola, Julián, dijo. Entrando sin tocar la puerta, él se levantó. Su rostro cambió, por completo. Amelia, susurró, como si viera un fantasma. Parece que no te alegra verme. Yo estaba ahí, al costado, callada, invisible, o tal vez solo ignorada. Julián carraspeó, intentando mantenerse firme. Sofía, ella es Amelia, mi ex prometida. Sentí el cuerpo helarse, no por celos, sino por el tono en su voz, porque ella no venía en paz. Así que tú eres la famosa Sofía, dijo, girándose hacia mí, la hija del hombre que casi destruye a Julián. Qué irónico. Tú también vas a hacerlo, ¿no? ¿Qué haces aquí? Preguntó Julián, tenso. Ella sonrió. Vine a avisarte que tu pasado no está enterrado y que tengo algo que podría interesarle mucho a la prensa. Me estás amenazando. No, amor. Solo devolviendo favores. Me miró otra vez. Cuida bien lo que tienes, Sofía, porque Julián suele destruir todo lo que toca. Y se fue, como si hubiese dejado una bomba de tiempo activada. ¿Por qué no me dijiste que estuviste comprometido? Le pregunté minutos después, todavía en shock. Porque fue hace mucho, porque no importa. Sí importa, Julián. Si ella tiene algo contra ti, necesito saberlo. Él respiró hondo. Se acercó. Amelia fue parte de una época oscura. Nos comprometimos por presión, por imagen. Nunca la amé. ¿Y qué pasó? ¿Realmente? Me traicionó. Vendió información confidencial. La enfrenté y desapareció. Y ahora vuelve, justo cuando nosotros estamos reconstruyendo todo. Sí, porque ahora tengo algo que perder. A ti. Esa noche, recibí una llamada anónima. Contesté. Una voz femenina, inconfundible, dijo: Abre los ojos, Sofía. Él no te lo cuenta todo. Nunca lo hará. Y cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano y el corazón apretado. ¿Realmente conocía al hombre que decía amarme?
O Amelia tenía razón, y yo era solo otra más en su juego. ¿Y tú? ¿Confiarías en alguien si su ex aparece con amenazas y secretos? ¿Seguirías a su lado? ¿O empezarías a dudar? Quiero leerte en los comentarios. Y si esta historia te tiene tan atrapado como a mí, dale like y suscríbete, porque en la parte 16, Sofía va a descubrir que Amelia tiene pruebas reales que pueden destruir a Julián. ¿Puedo continuar con la parte 16 en español? Porque lo que está por salir a la luz va a doler como nunca antes. Hoy, mientras escribo esto desde la terraza de nuestra casa, con Clara jugando en el jardín y Julián leyendo el periódico en silencio, no puedo evitar pensar en todo lo que pasamos. ¿Quién diría que mi historia de amor comenzó con odio, con un apellido que significaba ruina para mi familia, con una herida que parecía imposible de cerrar? Pero el amor, cuando es real, no llega limpio, llega herido, confuso, inesperado, y se construye no sobre la perfección, sino sobre la verdad. Julián ya no es el magnate, no es el villano de mi padre, ni el hombre de los titulares. Es mi compañero, el padre de mi hija, el único que me miró incluso cuando yo ya no sabía quién era. Y aunque dolió, aunque hubo noches en las que quise huir, aunque muchas veces dudé de nosotros, volvería a elegirlo una y otra vez, porque si algo aprendí es que amar no siempre es fácil. A veces amar es quedarte cuando todo arde, es sanar al lado de quien también sangra. Y eso es más fuerte que cualquier historia contada en voz baja. Gracias por escuchar la mía. Si alguna vez te enamoras de alguien que el mundo cree que no deberías amar, míralo a los ojos y escucha lo que tu alma grita, no lo que los demás susurran, porque quizás, como yo, te enamores del enemigo y descubras, al final, que era el amor de tu vida. ¿Te gustaría que hiciera una versión especial para narración de video, con voz en off, pausas y llamados a acción? Enamoras de alguien que el mundo cree que no deberías. Míralo a los ojos. Escucha lo que tu alma grita. Más susurran. Como yo. Y descubras el amor de tu vida. Era una versión especial para acción. Era una versión especial para acción. Acción. Alexander se fue. Lo acompañé al aeropuerto con las manos entrelazadas, el alma temblando y una sonrisa rota en los labios. No lloré frente a él. No me permití hacerlo, porque sabía que si lo hacía, no lo dejaría ir. Te prometo volver, me dijo acariciando mi rostro. Y cuando lo haga, si aún me quieres, construiré una casa contigo desde cero. No para comprarte,
para habitarte. Y se fue. Desde ese día, cuento las semanas por cartas, las noches por videollamadas, los amaneceres por recuerdos. No sé qué traerá el futuro. No sé si regresará como prometió, pero sí sé una cosa. Él no solo compró nuestra casa, también se llevó una parte de mi corazón. Y aunque duela, no me arrepiento de haberlo amado, porque hay amores que llegan para quedarse y otros que llegan para enseñarte lo que mereces. Y Alexander, con sus sombras, con su caos, con su historia manchada, me enseñó que lo que somos no lo define lo que heredamos, lo define lo que elegimos amar, a pesar de todo. ¿Y tú? ¿Has amado alguna vez así, sabiendo que podía doler, pero aún así elegiste quedarte? Comenta aquí abajo cómo terminarías tú esta historia. Dale like si alguna vez tuviste un amor imposible. Y suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Nos vemos en la próxima historia, porque el corazón siempre tiene algo más que contar.